Señores, buenos días. Aquí estamos nosotros iniciando formalmente esta semana de trabajo con muchas informaciones de interés que compartir con todos ustedes. Nos place a todos como equipo darle los buenos días a un amigo que ya es parte importante de este espacio. Ustedes lo saben, yo cada vez que me encuentro con él me lo lleno de halagos y de cosas y me quedo corta. El doctor Sergio Sarita Valdés nos acompaña iniciando formalmente esta semana de trabajo. Doctor, mi cariño de siempre para usted. Muy buenos días, Miosotis, y muy contento de estar participando en tu programa y compartiendo con tu teleaudiencia. Doctor, nosotros hemos iniciado este encuentro a propósito de un artículo que usted escribió titulado Ética Médica. ¿Qué lo motivó específicamente a escribirlo? Fíjate, Miosotis, que uno con lo que le pasa al vecino tiende a identificarse. Entonces, yo estaba mirando y leyendo informaciones que venían ya sea por la prensa o a través de videos de los colegas médicos que estaban trabajando en Italia. Y ellos estaban bajo una presión extraordinaria. Y llegó un momento en que fue tanto el volumen de pacientes que estaban atendiendo que tuvieron que hacer lo que aquí se denomina el triaje. Triaje, ¿no? Llegan las personas graves, enfermas, y entonces ver, al no poder atenderlos a todos y ofertarle los equipos a todos, ahí mismo tenían que decidir cuáles eran salvables y cuáles no eran salvables. A los que ellos entendían que no era salvable, tenían que dejarlo, como quien dice, morir y atender a los que ellos entendían que podían sobrevivir. Y eso pues creó una situación que penetró hasta más allá de las emergencias, porque llegó a las unidades de cuidados intensivos, en donde llegaban pacientes, digamos, jóvenes, y ya en las máquinas, en los respiradores, en los ventiladores artificiales, ya tenían gente ahí utilizándola. Y entonces, si tenían una persona muy mayor, 75, 80 años, 85 años, y llegaba un joven, entonces ahí tomaban la decisión de sacar el anciano que tenían en el respirador para ponérselo al joven y salvarlo. Una decisión completamente difícil que ya tocaba con lo ético, porque aquí, como quien dice, se estaba estableciendo una nueva ética, es decir, a salvar y aplicarle medicamentos y tratamientos a los que le faltaban más años por vivir y a los que ya han vivido más años, decirle, confórmese con lo que usted vivió y váyase para el cementerio. Una decisión para mí bastante dura, pero que en su momento respondía a qué ética era la que tenía ese médico que tomó esa decisión en ese momento, porque no tenían un protocolo. Al no tener un protocolo, pues caían en lo individual de qué yo voy a hacer y ante una situación como esta, cómo me voy a comportar. Obviamente que hice el artículo mandando lo que yo pudiera decir un metamensaje. El metamensaje es: ¿por qué ha de exponerse un profesional de la medicina ante una situación tan difícil que raya con lo ético ordinario y lo mete en algo ético extraordinario? Y es que nosotros deberíamos vernos en ese espejo europeo. Lo que estaba ocurriendo en Europa, y es una tesis que yo la vine manejando desde el comienzo de la pandemia, yo dije, señores, lo que está en Europa, especialmente en Italia y España, espérenlo aquí, por razones muy obvias. Nosotros tenemos un turismo intenso de esos lugares de Europa. Además, tenemos dominicanos y dominicanas que viven por allí. Y en cualquier momento, pues en esos viajes iba a venir el virus, porque es una pandemia. Y al ser una pandemia, tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, vuelos de Europa cada rato. No fueron los vuelos de China que llevaron el COVID-19, el coronavirus,
a Estados Unidos, fue de Europa que vino primero. Y aquí iba a venir de Europa necesariamente. Y así fue. Pues el mensaje que yo mandaba era, señores, actuemos con la cuarentena a tiempo para que no se nos llenen las clínicas y hospitales de pacientes graves que necesiten respiradores, que necesiten atenciones, que necesiten los cuidados, porque va a llegar un momento en que los médicos y el personal de salud va a tener que hacer eso que estos tuvieron que hacer en Italia, de dejar morir a uno para salvar a otros y no poderlo atenderlos a todos. Qué bueno que usted llega a ese punto, doctor, porque yo, a raíz de que estuve leyendo esto, le he dado varias lecturas y eso es lo que quiero discutir en esta mañana con usted. Por ejemplo, ¿qué mensaje le enviaría el doctor Sergio Sarita Valdés en medio de ya que prácticamente uno ve que muchos sectores han querido que esto, a raíz de que la gente está en la calle, de que la gente, porque la verdad hay que decirla, la gente tiene prácticamente, bueno, como 3 semanas y pico en las calles totalmente. Esto, la única diferencia de esta situación es el toque de queda que nosotros hemos tenido. Entonces, a raíz de que ciertos sectores han estado hablando, uno por un lado estando de acuerdo en que sigamos nosotros con el proceso y otros diciendo, no, ya nosotros no necesitamos esto. Lo más recomendable, sensatamente hablando, ¿qué sería? Mira, Miosotia, que hay un problema complejo y yo voy a tratar de simplificarlo, pero tengo que mencionar las partes que lo hacen complejo. La parte que lo hacen complejo, ya yo había escrito un artículo anterior a ese, que yo decía, el coronavirus, un visitante inoportuno. Así se llamó el artículo que escribí hace unas 4 o 5 semanas. ¿Por qué yo decía eso, inoportuno? Porque llegaba a República Dominicana como llegó a los Estados Unidos en un momento políticamente inadecuado, porque estamos en medio de un proceso electoral, de una campaña. Entonces, el tema necesariamente se iba a politizar. Y cuando tú politizas un problema general, lo polariza y no vas a tener lo que se llama el apoyo y la comprensión de todo el mundo. Porque el que está en la oposición te dice que el gobierno lo está haciendo para beneficiarse. Y el gobierno, si tiene que ir por otro lado, dice que la oposición le está sacando ventaja porque no quiere apoyar tal o cual medida. Se están como tirando las cajas y los cajones. Era lo que el presidente de Argentina decía. Qué pena que la mediocridad política no permite tener una visión homogénea y total de todo el mundo a una. Y el presidente Fernández de Argentina decía, lo que mata es la pandemia, lo que salve es la cuarentena. Entonces él decía, con la gente viva, yo renuevo el capital. Con la gente muerta, el capital no vale nada. Mira qué manera de razonar. Entonces, aquí tú tienes que los poderes fácticos, las distintas presiones que ejercen, llámese iglesia, llámese empresariado, llámese todas las formas productivas de la nación que intercambian, que generan e intercambian productos, cada uno defiende sus intereses, pero el interés de la nación se coloca por encima de todo eso. Y yo pienso que en un momento determinado tú tienes que pensar y decir, bueno, salvo las vidas y entonces con las vidas, salvo el capital, salvo los bienes que se generan, porque ¿para qué tú generas bienes en una sociedad? No es para mantener al ser humano. Sí. Entonces, tú tienes que pensar, tú puedes tener los millones de chanflín y si tú no tienes a nadie vivo, esos millones son papeles, porque no van a servir para trabajo social, que es el propósito del sitio. El conglomerado vive por interacciones. Tú y yo estamos intercambiando bienes y servicios.
tú haces una promoción o alguien te paga para tu comprar. O sea, nos relacionamos socialmente, nos necesitamos todos, pero vivos. Los únicos que se benefician de los muertos y terminan muriendo también son las funerarias. Sí, 100%. Porque el dueño de la funeraria es un vivo y en el momento que se muera todo el mundo, ni el de la funeraria va a existir. Entonces, es muy importante. Ahora, no podemos ser extremistas, nosotros tenemos que ser cautos porque la salud es indispensable, pero parte de la salud es la nutrición, la comida. Entonces, tú tienes que generar los alimentos y tú tienes que transportar los alimentos y tú tienes que llevarlo al mercado y el mercado tiene que estar disponible para que podamos comer y mantenernos vivos. Entonces, es una especie de negociación que se hace. La negociación se hace, hay que poner la cuarentena al máximo y garantizar que la producción no se cae al suelo, porque entonces nos vamos a morir de hambre. Entonces, tú buscas un equilibrio en donde cumplas el cometido de la cuarentena, pero al mismo tiempo garantice que esa población se alimenta y recibe los productos a tiempo y en buen estado. Y eso necesita de mucha inteligencia, de mucha planificación, mucho ver todas las aristas para mantener la coordinación entre la cuarentena y que no se te pare la producción de alimentos y el intercambio de bienes y servicios. Pero tú tienes que evitar la aglomeración. Aunque yo siempre he dicho, doctor, que en este proceso que estamos viviendo y que desde el inicio de marzo hasta la fecha, nosotros no hemos tenido problemas con la producción. Con lo que hemos tenido problemas el pueblo dominicano es con buscar el dinero para poder comprar, porque la producción no ha fallado, los supermercados están llenos. Sí, pero déjame decirte, míralo al paso, esto que te voy a decir. Míralo al paso. Esos productos que tú ves, por ejemplo, frutas y vegetales que abundan y abarrotan y lo están vendiendo barato, es porque muchos de ellos iban a los hoteles y al exterior. Entonces, como se cerró el turismo y se cerraron la frontera a los aeropuertos, esos productos no tienen mercado fuera. Pero con esos productos, con esos mangos, con esas naranjas, con esas fresas que se mandaban a los hoteles para los turistas comer, eso se volvía euros y se volvía dólares. Y lo que se mandaban afuera también se volvían dólares. Ahora resulta, no se van fuera, pero aquí adentro se pagan con pesos. Y resulta que nosotros importamos un lote de cosas y tenemos una deuda también que pagar y tenemos que generar dólares. Entonces tú tienes un falso bienestar porque lo de los pesos, Miosotti, eso es sencillo. El Banco Central te abre la bóveda y te saca papeles que eso se acabó. Lili lo hacía y otros lo hacían y tú lo que vas a tener es devaluación porque tú vas a tener muchos papeles y en un momento determinado ya se va a acabar lo que importaste. Se va a acabar muchos productos que son importados porque República Dominicana no es autosuficiente en alimentación. Hay muchos productos que tú y yo y el pueblo entero consume que vienen de fuera. Y esos que vienen de fuera no se pueden pagar con pesos. Esos hay que pagarlo con divisas y esas divisas hay que generarlas. Entonces, esas remesas que mandaban los dominicanos que estaban en España y los que están en Nueva York y en Miami, en el exterior, no están entrando. No están entrando. Entonces, esos turistas que venían a comerse la fresa, la piña, la naranja, los guineos, la sandía, no están entrando. Entonces ellos llevaban esa sandía, esos guineos, esas fresas y aquellos señores lo habían comprado con euros. Ahora esa sandía, esas fresas, esos guineos, esas piñas se están pagando con pesos y no generan divisa. Entonces esos productores que recibían esa divisa en dinero fuerte, en dólares, la cambiaban por pesos y se le volvían muchos pesos. Vendían los guineos, vendían la yuca, vendían las cuestiones fuera
y se la pagaban en moneda fuerte, en euros y en dólares, y la cambiaban aquí por pesos. Entonces le pagaban a los trabajadores aquí por pesos, pero ellos ganaban en el intercambio, ¿no? Ahora no, ahora vendiéndola por pesos, y entonces ahora van a tener que despedir a la gente porque ya no le van a poder pagar los salarios, porque ahora le va a salir más caro la cuestión que el chivo, más la sal que el chivo, como se dice. Entonces, ojo con esto. Si no generamos divisas, si no generamos dólares y no generamos euros, nosotros nos vamos a comer uno con otro acá, porque ya va a empezar a ocurrir la presión. Ya el Banco Central, las autoridades del Banco Central se han tenido que reunir con los empresarios para decir, lleven un al paso, que los dólares están muy limitados, pero se están acabando los productos importados poco a poco, y ahorita, dentro de un mes y algo, para decirte con franqueza, después que pasen las elecciones, es que vamos a sentir lo poco que hay. Doctor, nosotros estamos en un momento trascendental por ese mismo proceso, por lo de las elecciones. Nosotros estamos, a diferencia ya de un mes y unos días y un par de días para ese proceso, en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Y vemos los sectores que cada quien quiere ponerse adelante. Eso es como en aquellos tiempos cuando nos vestían y éramos varios hermanos y entonces nos ponían una remúa. ¿Usted se acuerda que le decían a uno, él tiene guardado su remúa para tal evento especial que nosotros íbamos a tener? Y entonces cada quien se ponía pepillito ese día, la mamá se esmeraba y nos ponía bonito a todos. ¿Y qué pasa? Que ahora todo el mundo quiere ponerse donde el pueblo lo vea mucho más bonito. ¿Qué mensaje se le podría dar al pueblo dominicano en estos momentos para que no piense con el estómago? Mira, lo importante, nosotros decíamos y escribimos un par de artículos haciendo énfasis en que era importantísimo pensar en país, o sea, la idea país. Entonces, el gobierno, como gerente del Estado Dominicano en este momento, debía promover una reunión con toda la oposición, mayoritarios y minoritarios, para que tuviera una representación de la nación entera. Y entonces llegar a una negociación por la pandemia. Negociación por la pandemia quiere decir, señores, esta pandemia se va a llevar blanco, se va a llevar colorado, se va a llevar verde, se va a llevar morados, se va a llevar de todos los colores, porque esta pandemia no conoce bando político. Entonces es un problema de nación, de país. Lo que nosotros queremos es que se cumpla la reglamentación sanitaria 100% y que no se vea como política. Para eso vamos a ponernos de acuerdo entre todos acá. ¿Quién creen ustedes? Le dice el gobierno a la oposición y a todos los grupos organizados, incluyendo a las iglesias. Es decir, un llamado a todos y a todas. A todos y a todas. ¿Quién creen ustedes que nosotros podemos poner que sea el vocero de la situación de salud, de lo que hay que hacer? Un organismo que oposición y gobierno, iglesias y grupos organizados de la nación le den el poder de comandar la guerra contra la pandemia. Eso era clave porque si se lograba eso, entonces nosotros íbamos a tener un organismo que la gente no iba a decir, no, ese que está hablando del gobierno, no ese que está hablando de la oposición, no ese que está hablando es el católico, no ese que está hablando es el protestante, no. El que está hablando es el que todo el mundo acordó que debía ser el comandante vocero que iba a dirigir el proceso para nosotros cortar la pandemia. ¿Qué yo quiero decir con cortar la pandemia? Porque esto es importante que aclaremos el concepto. Y cortar la pandemia quiere decir que nosotros la pongamos a andar como tortuga. Es decir, que la cantidad de casos que se vean y la cantidad de graves que se vean sean muy pocos y lentamente para ganar tiempo hasta que apareciera un tratamiento apropiado y la vacuna que estamos esperando. ¿Tú ves?
Entonces, para eso, para ganar tiempo en el cual el campo de la ciencia nos trajera una respuesta a la pandemia, que no la tenemos todavía. Pero Entonces, eso es partiendo de que a la clase política general de la República Dominicana le interesara el país. y es que en el fondo le interesa el país para lo que sea, pero a todos nos interesa el país, a gobierno y oposición le interesa el país, porque con ese país es que tú sacas los fondos país. Sí, pero estamos en un proceso de que todo el mundo quiere llegar al poder. Lógico. Y cuando tú estás en un proceso como el que está, o incluso uno no puede llamarlo ni egoístas ni nada por el estilo, porque uno dirá, bueno, en la lucha constante que tenemos todos, hay que estar en la lucha para llegar permanentemente. Pero hay gente que dice, por sobre cualquier cosa, si es el cadáver de cualquier gente, por encima del cadáver de cualquiera. Pero Y es eso que es lo lo que que es igual nosotros... no es ventaja. Lo que es igual no es ¿En ventaja. qué sentido, doctor? Cuando ponemos las reglas iguales para gobierno y oposición, ellos estarían en igualdad de condiciones todo, porque en ese acuerdazo del que yo hablaba, se iba a garantizar de que íbamos a conversar y a buscar un punto donde ninguno le sacara ventaja al otro. Sí, pero Y iba a entonces aparecer eso. se dio lo contrario, entonces. Ah, Yo no auspicié eso y entonces, en vez de yo ser el representante para todo lo que necesita el pueblo dominicano, yo coloco al candidato para que se convierta en el Chapulín Colorado. ¿te das cuenta? Entonces el problema es que se politizó. Esa es la Exacto. palabra. Y ya Se es muy difícil politizó. sacarlo, doctor. Ajá, y había que despolitizar eso. Por eso yo te dije, yo escribí 2 artículos anteriormente, pero en esos artículos yo decía que iba a ser difícil el asunto, para no decir imposible, porque cuando tú haces una propuesta, tú no puedes decir, oh, estoy haciendo una propuesta imposible, pero sí una propuesta que iba para la historia, porque ahora, una vez, en un momento determinado, tildaron al presidente del gremio del Colegio Médico Dominicano de ser todo menos lo bueno, porque él dijo, cerremos el país 14 días y se para la pandemia. En ese momento él estaba correcto, pero nadie le hizo caso, ni le iba a hacer caso. ¿Por qué? Porque no tenía el soporte ni el apoyo, se veía como un extremista opositor. Entonces, por ejemplo, yo te digo ahora, ¿por qué en Vietnam prácticamente en este momento tienen 0 muertos y está pegado de la China, que fue de donde salió el virus, de la China? Vietnam está pegado de la China. ¿Y por qué en Vietnam no hay un muerto por coronavirus y tienen el número de enfermos más pequeño? Regístralo para que tú veas. Porque Vietnam, desde el momento que supo lo que estaba pasando en esa provincia china, cerró frontera y agarró a todo el mundo y le dijo, señores, hay un virus que está matando gente allí, que no nos mate a nosotros. Y los países aledaños a la China que están ahí, también como Corea del Sur y otros países ahí, tuvieron un número de muertes muy bajo y una contagiosidad baja, porque cerraron frontera e hicieron cuarentena temprana. La cuarentena tardía no sirve. La cuarentena tardía no sirve. Entonces, aquí en República Dominicana, pues hay que decirlo, aquí vino una positiva de España y anduvo la seca y la meca paseándose. Y mira lo que ocurrió en San Francisco de Macorís, por donde anduvo. La provincia de Duarte, los efectos que tuvo. ¿Y por qué aquí en Santo Domingo tenemos una cantidad tan grande de infectados y de personas afectadas? Yo siento que aquí influyen un sinnúmero de factores. Por ejemplo, aquí se percibe y se ha quedado de manifiesto en este proceso como que la gente no respeta a la autoridad. Óyeme, Miosotti, aquí hubieron, gustenos o no nos guste a algunos, aquí hubieron 3 líderes que prácticamente representaban el país entero. Se llamaban Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Lo que esos 3 líderes decían
la gente lo oía y lo cumplía. Y cuando los tres llegaban a tocar la misma música, la bailaba todo el mundo. Sí. Ese liderazgo se perdió y no fue reemplazado por un poder más grande todavía. Se debilitó el liderazgo nacional. Y en este momento que estamos hablando tú y yo, lo más débil que tiene el país es el liderazgo nacional. La Y en gente inclusive, situaciones como esta, sí, tú tienes que tener un liderazgo nacional fuerte. Mira lo que pasó en Inglaterra. Mira en Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Surgió un Winston Churchill. Mira la historia completa. Siempre surge un liderazgo fuerte que la gente lo sigue, porque nadie es suicida. Si hay un liderazgo fuerte, la gente lo va a seguir. Y eso hizo falta y hace falta en la República Dominicana. Liderazgo fuerte, que la gente crea, que la gente sabe que no lo está engañando, que la gente dice, yo voy a hacer eso porque lo está diciendo fulano, está hablando la voz de Dios. Ya no, ya nadie le cree a nadie. Es más, ahora es más difícil que nunca saber lo que es verdad y lo que no es verdad. sí. A ti te tiran un video por las redes y tú dices, no, y resulta que después es un falso positivo. Y tú no tienes manera de discernir qué es falso y qué es verdadero. Esa es la realidad que se está viviendo hoy día. Y eso queda. Y tienen que surgir esas voces, porque mira, los pueblos no se suicidan, ¿eh? Los pueblos no se suicidan. Lo único que van a sufrir en determinado momento porque no se hizo lo que había que hacer en el momento que se necesitó hacerlo. Entonces, aquí vamos a pagar, y estamos pagando ya, ¿eh? No es que vamos a pagar, estamos pagando lo que ocurrió con esas primeras elecciones que se hicieron. ¿Te acuerdas? Las elecciones que se hicieron en febrero para marzo, fíjate lo que ocurrió. Yo vi, estos ojos vieron a Johnny Ventura cuando iba a votar y la multitud que van detrás de él, no, Johnny, yo no, yo voy a hablar con usted después que vote, así decía. Y ahí lo cortaron. Qué suerte que se salvó. Sí, gracias a Dios. Eso. Ahí voy, porque estamos entrando en materia ahora de lo que la gente debe percibir en esta mañana a través de este espacio. Eso es lo que nosotros queremos llevarle, porque estamos iniciando formalmente esta semana de trabajo. ¿Por qué se percibe? Y lo percibe también el mismo, el supuesto, porque ellos todavía creen que forman parte de un liderazgo importante, pero ya eso del liderazgo prácticamente se ha perdido en la República Dominicana. Al menos uno no lo ve representativo en lo que nosotros tenemos en la actualidad. Pero partiendo desde el punto de vista, ¿por qué para eso, ese liderazgo político que nosotros tenemos en la actualidad, ellos siguen pensando que las dádivas, el darle a la gente, acumula votos? Bueno, es que tú tienes que ver un problema social. Es un país mayormente pobre, aunque se hable y se diga que hemos acabado con la pobreza. No, este es un país mayormente pobre y la pobreza está aumentando, no está disminuyendo. Y nosotros vamos a agregar más pobres. Gane quien gane, Miosotti. Gane, y no voy a mencionar nombre, pero gane No el lo que del sea, el gobierno, que sea, gane cualquiera la que salga oposición. ganancioso. Gane quien gane, quien gane va a encontrar un país más pobre por efecto duro de la pandemia y de un país que realmente ha basado su desarrollo en préstamos. Es un país endeudado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es un país que se está empobreciendo, es un país que acumula cada día más necesidades. Y el necesitado se agarra de cualquier soga para no ahogarse cuando se está metido en el hoyo, en el pozo, en el mar, que se está hundiendo, él se agarra. Entonces, tú sabes muy bien que cuando una persona necesita, alguien viene y ofrece algo y espera lo que se llama la reciprocidad. Yo te doy algo, pero nadie, absolutamente nadie en este mundo da nada por nada.
eso no es verdad. Por eso, en inglés hay una expresión que dice, there is no free lunch. Quiere decir, cuando te invitan a almorzar gratis, olvídate que ese almuerzo que te dan, que supuestamente te están dando, es una inversión que están haciendo porque van a hablar contigo de negocio, de esto por allí, para sacarte de alguna manera. Ese almuerzo no es gratis. Entonces, te dan, pero detrás de esa David, acuérdate que cuando vayas a votar, tienes que votar por el que te está dando. Entonces, es una forma sutil de comprar votos. Pero todavía hay mucha gente que aprendió ya, pero todavía hay mucha gente como que es ilusa en ese sentido y se siente hasta comprometida. Y mucha gente que no sabe que el voto es secreto. Es decir, tú no sabes por quién yo voy a votar. No, pero por naturaleza, usualmente nadie muerde la mano que le da. Sí. Por naturaleza. Eso es verdad. Por naturaleza. Es decir, no es verdad que el ser humano es ingrato, es al revés. Sí. El ser humano es agradecido. Hay excepciones. Lo que pasa es que uno colorea más las excepciones. Mire, ese sí es ingrato. Le dije esto. No, la mayoría de la gente agradece. Y eso se explota. Eso se explota. Mira que en un momento tuvo Juan Bosch que decir en una de sus campañas, si te dan qué sé yo qué, si te dan botella, coge, si te dan esto, coge, pero al momento de votar, vota por lo que tu conciencia te dice, porque no podía decirle a la gente no cojas lo que te den, porque sabía que la gente tenía necesidades. No va a ocurrir como el cuento aquel de los tiempos de los bolos y los rabuces, que los bolos estaban por Montecristi, por la línea de Mao para allá, y los rabuces eran fuertes de Moca, Santiago para arriba. Entonces fueron unos rabuces para Mao y encontraron un niño y entonces sacaron 10 centavos que valía mucho y se lo dieron al niño. Y el niño lo vio y le dice, pero esto de los rabuces, yo soy bolo. Y le tiró el dinero, ya no. ya ese niño bolo no existe. Te lo cogen todo y entonces en la medida en que la gente se sienta, digamos, comprometida, la mayoría de las personas son más agradecidas que ingratas. Por eso se explota. Por eso oposición y gobierno están tratando de hacer sacar provecho a eso. Detrás del voto. Detrás del voto. Eso es natural. Ahora bien, yo sí creo que por encima de ese proceso electoral que hay, Miosotti, está el país, está la nación. Quien sea que lo vaya a dirigir, necesita que tengamos una población lo menos maleada, maltratada, lo menos sufrida por esta pandemia. Y esta pandemia no va a disminuir, no va a hacerse dócil y manejable hasta que nosotros no le digamos a todo el mundo, señores, hasta que tengamos un tratamiento efectivo y una vacuna, el distanciamiento físico, porque yo no lo quiero llamar social, porque tú y yo estamos interactuando ahora, esta mañana, comenzando esta semana, estamos interactuando por las redes sociales, lo que quiere decir que nosotros no estamos haciendo distanciamiento social, estamos acercándonos socialmente nosotros, pero mantenemos el distanciamiento físico. O sea, nadie le quita que llame por teléfono, que use su celular, que haga videoconferencia, que hable con su papá, con su mamá, con su hermano, donde quiera que esté. Esa integración social es importantísima porque somos seres sociales antes que cualquier otra cosa. Pero el distanciamiento físico es indispensable para que no pasemos el virus de una a otra persona, el contagio. Yo he estado muchas veces hablando de esa parte. Y me llama poderosamente la atención que las autoridades, yo tengo un concepto de lo que es las autoridades de un país. Y yo digo, bueno, si estamos en un proceso, usted y yo estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista. Y que yo le dije, doctor, nunca en mi vida pensé que iba a pasar por una situación con lo de la pandemia como la que estoy viviendo en la actualidad, porque es algo tan grande que nunca me imaginé que iba a pasar por un proceso como este, y usted sabe que le hice el comentario. Entonces,
¿Cómo una autoridad que sabe y que debe cuidar el país y que supuestamente le dijo a la gente, ven, vota por mí como autoridad, porque yo voy a ser vigilante de todo lo que sea beneficioso para ti como pueblo, como ciudadano? Y uno dice, bueno, si ya lo que tenemos es esto y todavía no tenemos vacuna ni nada, ¿cómo no tenemos autoridades que vigilen que ese que sale a la calle, sabiendo que eso puede provocar una situación difícil para el país, no haya una autoridad que cobra dinero, sea mensualmente o sea los 15, para que realmente diga, no, 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 aquí usted no puede estar, usted no tiene mascarilla, usted tiene que tener mascarilla puesta, usted tiene que tener un distanciamiento físico, pero que se cumpla. Pero el que ve Eso, un video ¿quiere que de te la responda por qué? sí, pero el que ve ¿Quiere un que te responda video por qué? en la República Dominicana de un carrito público en la 27 de febrero con 5 pasajeros detrás y 2 delante, dice, pero aquí no hay autoridad. Miosotti, ¿quiere que te responda por qué no hay esa autoridad? Esa autoridad obedece a un político que la nombró ahí o que la puso ahí. Por ejemplo, como se llama hoy, el inspector de la policía, el jefe de la policía antiguamente, es un personaje nombrado por el jefe de Estado. El jefe de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa del país, es una persona nombrada por el poder político. Y el poder político en este momento se encuentra en medio de un proceso electoral. Hay ciertas medidas que a veces desagradan, pero que hay que hacerlas, pero que si tú la haces, tú dices, me va a perjudicar en términos de votante, porque si yo le digo a este chofer que no me va a montar más de 3 personas, que no me puede meter 5 ni 7 personas, ese chofer de una vez va a decir, votaré por cualquiera menos por ti, voy a votar contrario. Entonces, porque yo tengo miedo de perder el voto, yo no puedo ejercer el poder para poner la gente en cintura, porque me van a decir que yo soy un dictador, que hay que salir de mí y que no me conviene. Yo voy a sentir que la oposición se va a aprovechar de eso. Va a decir, señores, miren lo que está haciendo el gobierno contra ustedes. No les quiere dejar que vivan y monten los pasajeros que ustedes quieren. Castíguenlo, voten contrario a él. Entonces, fíjate tú cómo ocurrió que en un momento iban a separar el Santo Domingo Este del oeste y cerrar el puente. Hicieron un globo de ensayo y en un momento determinado vieron que políticamente no era conveniente y dijeron, no, nosotros no hemos dicho eso. Donde dije, digo, Diego, viaja todo el mundo para todos los lados que quieran, combínense con lo que quieran, pero yo no puedo sacrificar el voto. Entonces, volvemos a lo mismo. Es una pandemia que ha llegado en el momento inoportuno y que está haciendo daño porque el fenómeno político afecta a las decisiones. Y en un momento determinado tú tienes que cerrar con la autoridad a una población y eso lo va a entender como medida represiva. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una comunidad en el interior. Una joven estaba afectada, pero no le habían hecho la prueba del coronavirus. No le habían hecho la prueba, no tenían con qué hacer la prueba. Y eso se multiplicó. Y ya cuando vinieron a llegar, ya habían decenas de personas afectadas. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a saber que tenía esa mujer y agarrarla a ella y a los contactos y meterla en cuarentena. Mire, usted se va a quedar ahí, nosotros le vamos a buscar comida y cosas, y con lo que usted hizo contacto se van a quedar ahí también, pero así vamos nosotros a evitar que el resto de la comunidad se afecte. Entonces esa debilidad permitió que se expandiera el virus y que entonces ya se siguiera agrandando. Y yo te puedo decir que prácticamente hoy el país entero, ¿te acuerdas que al principio decían tal provincia no tiene caso, tal provincia no tiene caso? Era que no había pruebas hechas por ese caso y por eso aparecían que no tenía gente. A medida que se fue haciendo disponible la prueba del coronavirus, entonces fueron apareciendo más casos y hoy prácticamente todo el país tiene coronavirus.
Hay un dato a raíz de este planteamiento extraordinario que usted acaba de hacer respecto a esa pregunta de ese desorden y que nadie le pone coto a eso porque no, eso no da votos, eso no suma votos. Entonces, yo quiero ponerle el siguiente escenario. Vamos a poner, el doctor Sergio Sarita Valdés dirige en una institución y es el que coloca allí, coloca aquí, tiene la potestad de mandar en otros lugares y de nombrar personas. Y que usted vea, y usted viene y nombra a Miosotis Grullón, tú te vas a encargar de tal área, y después tú te das cuenta que en ese departamento que yo estoy dirigiendo hay un desorden y que se está desapareciendo todo, y que prácticamente hay malos manejos de los fondos. ¿Cómo se llama el tú o escuchar o oír que ahí en ese departamento de esa persona que tú nombraste no está haciendo el trabajo para lo que supuestamente tú lo nombraste? ¿Por qué la República Dominicana se le hace tan difícil a alguien decir yo te nombré y no te voy a quitar en medio de escándalos que puedan armarse? Porque, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Qué tan fuerte es el sistema democrático en República Dominicana? Se mide ahí. Las personas que han llegado a los puestos y a los cargos sienten que se le está pagando un favor de un trabajo que hizo y que por tanto la oportunidad de él o de ella en ese puesto es para hacerse, para eso fue que lo pusieron ahí. Mira, yo fui regidor al Distrito Nacional en la gestión 86-90. Daban lo que se llama una dieta, porque no había salario, sino daban una dieta. Esa dieta yo la regalaba completamente, la donaba al PLD que me había puesto en la boleta para eso. Y todos los incentivos que me daban iban al departamento de finanzas del PLD. Pero yo no invertí un centavo en la campaña. Es más, en el año 1990 yo fui puesto candidato a diputado y gané una diputación y la doné. Y se le dio a otra persona. ¿Por qué? Porque no era por negocio que estaba en la política. Ahora, para tú ser regidora, tú tienes que coger millones de pesos prestados para tú hacer tu campaña y ganar. Entonces, cuando tú llegas al puesto, es a recuperar lo que tú invertiste en metálico, en dinero prestado, que fuiste a los bancos y a otros sitios a tomar prestada para hacer política. La política se convirtió en un negocio donde se invierte dinero para ganar. Un diputado invierte y luego lo va a sacar con el barrilito, con lo que sea. Está contaminada la democracia en el sentido de que la gente llega al poder para hacerse, multiplicar sus bienes. Y eso es lo triste de la democracia nuestra y de otros países cercanos, que la gente quiere llegar al poder, pero es para multiplicar sus bienes por negocio, no por salvar, ayudar al país o sacrificarse. Ya esa mística no existe. Esa era la mística con la que formó Juan Bosch el PLD, al que yo estuve desde el inicio hasta el momento que estoy hablando contigo. Pero eso se fue borrando, se fue borrando, se fue borrando y se va poco a poco convirtiendo en un negocio. En un negocio, tú quieres ser senadora, tú quieres ser diputada, tú tienes que buscar unos capitales y tú tienes que buscar el dinero y ya te pide el partido, la organización te pide una cuota, búscate tanto, tú quieres candidatearte para esta cosa, tienes que pagar tanto por ese puesto. Y si tú tienes que coger prestado para conseguir un puesto electivo, ¿con qué tú lo vas a pagar? Con el puesto. Entonces, cuando tú llegues al puesto, tú vas entonces ahí pasa lo de mucha gente que dice, ay, pero fulano tiene un buen discurso, pero no se mete a la política. Entonces, ¿cómo va a llegar a la posición? No hay forma. No hay forma. Tú lo has dicho, no hay forma. Sergio Sarita se proyecta ahorita y quiere ser candidato y no saca 10 votos. ¿Por qué no saca 10 votos?
porque necesito un capital grande para comprar a las personas que a su vez te compran los votos. Los votos se venden de una forma u otra, los votos se venden. Y tú cobras eso. Entonces, ya no es este candidato que convencía a la gente de su proyecto y que traía un programa y decía, mira, si yo resulto electo, yo voy a hacer esto y me comprometo a esto. No, hombre, ahora es sin programa y los programas, mira, este servidor estuvo haciendo el programa de salud del PLD, trabajando, dirigiendo la comisión que hacía el programa de salud del PLD desde el 1982 en adelante. Estuvimos trabajando en la elaboración del programa de salud del PLD. ¿Y qué era lo que ocurría? Que a la persona que se nombraba, que como ministro, en este tiempo se llamaba secretario de salud, al secretario de salud, tú le decías, este es el programa que nosotros le vendimos al pueblo. Y resultaba que ese programa no se cumplía, porque ya venían con otra dinámica. Y por eso yo dije, se acabó esto, yo no voy a seguir haciendo programa, yo no voy a seguir poniendo de mojiganga, amaneciendo, haciendo lo que había que hacer, los programas de vacunación, medidas preventivas, salud, atención primaria. ¿Dónde está la atención primaria? ¿Dónde está la atención primaria? Y cantaleteamos muchísimo. No está la atención primaria establecida a nivel nacional, funcionando. Con una atención primaria nos hubiéramos reído de la pandemia. Porque donde tuviéramos nosotros en cada comunidad, ¿verdad? Un centro de atención primaria y le decíamos a la gente, señores, hay que estar en la casa, tenemos que mantener distanciamiento físico, nos vamos a morir todos. Se cumplía, nos agarró la pandemia sin un modelo de atención primaria establecido en el país. Y por eso, los servicios de salud en el país fundamentalmente son por negocio. Ya se privatizó todo. Quiero volver un poquitito a lo de la ética, pero ya de la ética, de lo que nosotros estamos viviendo, y se lo voy a poner claro sobre la mesa, para que usted la pueda batear fácil, doctor, porque usted no hay que hacer grandes esfuerzos. Antes, y le digo antes, para que el que esté mirando me diga, mío Soti, pero no diga tanto tiempo, cuando yo estaba pequeño, hace 2 o 3 días, cuando yo estaba pequeña, de edad, porque de tamaño me quedé igualita, doctor, yo veía que las actuaciones de las personas, la gente se cuidaba de no enseñar lo negativo. Oh, pero ahora nosotros dentro de la política, uno ve que la gente hasta en televisión se ríe cuando le dicen sinvergüenza. Y uno ve cómo se ha perdido todo y la gente, lo que le llamamos de que el decoro, la buena costumbre, la ética de ese profesional se ha perdido porque el tipo tiene que rendirle tributo a quien le da dinero para decir lo que no es. Y uno lo ve en las diferentes clases, los periodistas, los comunicadores, los médicos, los arquitectos, ingenieros, de todo, doctor. Y a uno eso, óyeme, a veces hay que estar preparado para no caer. Y eso es que vivimos otros tiempos. Ahora vivimos en una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo solamente importa que tú puedas mostrar un vehículo de lujo, último modelo, que tú estés vistiendo lo que no viste nadie, que tú estés usando prendas que no usa nadie. Y entonces por eso tú te vendes con tal de tú conseguir eso. Y ya lo que se llama esa moral, ese decoro y esa cosa, son adornos que dicen, y esos son tiempos pasados. A mí háblame de qué perfume te vas a poner, dónde tú vas a cenar, dónde tú vas a vacacionar, dónde tú vas a hacer esto, porque tú deslumbras, tú produces un deslumbramiento con esos bienes que tú muestras, que tú exhibes, que tú le enrostres en la cara al infeliz. Le dice, mira lo que yo tengo, una jipeta del último modelo y voy por ahí con vidrios tintados y con música, qué sé yo, y voy a cenar a Courtois y me voy a ir de viaje para París y vengo de allá. Entonces eso deslumbra a la persona
y dicen, ¿y cómo es que se hace esto? Politiqueando, haciendo negocios sucios y eso, amén. Entonces tú vas y le enrostras eso y dices, esto es lo que es un resentido, porque no está en eso, se está quejando. Si lo Sí. pusieran en eso va a ser lo mismo. Tú no ves que estaban pasando un video que, por cierto, qué bueno que lo cortaron, porque no creo que lo estaban haciendo por bien, pero de algunos tipos que andaban en una jipeta que había sido de un síndico, qué sé yo, de un Sí, alcalde. sí, Ahora sí. estamos viajando, porque ahora, como que dice, lo apiamos y nos montamos nosotros. Sí, o sea, Mira, quítate tú para para ponerme yo. ponerme yo. Eso no sirve. No, eso yo lo vi una vez, no lo quise ver más, porque no importa de qué lado lo estuvieran poniendo para sacar ventaja. Ese es el peor modelo a exhibir. Las cosas malas no se exhiben. Las cosas malas hay que dejarlas. Hay que ver Doctor, lo que es excelente. pero tenemos autoridades que mientras más sinvergüenza ha sido la persona, más lo toman en cuenta, porque aquí hay muchísimos bandidos que lo nombran. Lógico, lógico, por el politiqueo le llamo a eso, politiquería. La gente se vende, ya se están vendiendo cocheles, porque antes era muy difícil comprar a una persona, ahora se están vendiendo cocheles. Pero encima de todo eso, yo sí te digo, los pueblos no se suicidan, los pueblos pasan por etapas, pero llega un momento que alcanzan su nivel de cabalidad, de raciocinio, y entonces miran y separan lo que sirve de lo que no sirve. Estamos viviendo una burbuja, estamos viviendo una conmoción grande en medio de esta pandemia y esta crisis económica que nos viene encima, y tenemos que hablarle al pueblo y decirle, señores, las cosas vienen duras, pero no quiere decir que un futuro mejor no es posible. Un mejor país, un mejor mundo es posible, y la pandemia va a pasar como pasó la del 1918. Son episodios que se han vivido, para eso sirve la historia. Los pueblos no se suicidan, esto va a pasar. Lógico, el coronavirus va a pasar de pandemia a endemia, y de endemia por tiempo va a ser epidemia. ¿Cómo vamos a cortar la pandemia? Cuando tengamos ya la ciencia nos dé medicamentos apropiados, porque están trabajando a vapor por ganar dinero, pero están trabajando a vapor, y necesitamos nosotros, sí, una vacuna que se le pueda administrar a todo el mundo, no a viejitos y a niños, a todo el mundo. Una vacuna universal y tratamiento para todos. Y en este país no es verdad que vamos a sucumbir. República Dominicana ni el mundo van a desaparecer. Esta es una etapa que estamos viviendo, como se vivió en el 1918, como se vivió en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como se vivió en la Guerra del Golfo, pero los pueblos sobreviven, y la paz, el bienestar y la prosperidad triunfarán más temprano que tarde, mi Osotti. Esta pandemia va a pasar, y yo digo, va a pasar de pandemia a endemia, y de endemia vamos a tener epidemias ocasionales, pero de este malvado pasamos, y lo importante es que le digamos verdades a la población, para que mañana la gente pueda diferenciar y decir, este me engañó, pero este no. Este me jugó sucio, pero este no. Y entonces vamos a separar lo que se llama la paja de lo que es el fruto bueno. En estos momentos en el que ya prácticamente nosotros nos estamos preparando para un proceso tan importante para el país como el que viene, se podría decir que la gente está consciente de que es mejor ir a votar. Yo comencé el pasado viernes una campaña aquí en el programa. Y la campaña mía, a partir de este momento, a partir del viernes pasado, cuando hablé del tema, es que no nos dejemos llamar la atención de que para los grupos que hablan de que de una segunda vuelta. A nosotros los dominicanos lo que nos conviene es que ir todo el mundo a votar, todo el que está hábil a votar, para uno poder definir esto en una primera oportunidad, independientemente a lo que la gente quiera. Si a usted le gusta un candidato, le gusta a otro, el que usted vaya a elegir, porque a mí me parece que ya la gente está claro por quién va a tirar su voto. Es que la gente sepa que obvie lo de una segunda vuelta y pueda decir, yo no me voy a arriesgar en una segunda oportunidad. Yo voy a ir a votar y voy a ir a votar en una sola oportunidad
por eso es bueno que la gente vaya de manera masiva el próximo 5 de julio y vaya y vote por el que quiera o por el que considere. No sería necesario enviarle ese mensaje a la gente. Eso sería lo ideal, pero hay una cosa que se llama lo ideal y lo real. Lo ideal es que esto se definiera en una primera vuelta, porque ya nos va a ayudar para la pandemia, nos va a ayudar en sentido sanitario. Ahora, lo real es que tú tienes un partido de gobierno que se dividió en dos, que fue el PLD, se dividió en dos, el danilismo y el leonelismo, se partió en dos, y tú tienes la oposición que se puede compactar. Ahora, como está la cosa, como se hizo en el 94 el acuerdo, solamente gana el que tenga el 50% más uno. Y es muy difícil que cuando tú tienes estos triangulados, alguien se vaya con el 50 más uno. Esa es la realidad. Entonces, esto, para fines prácticos, lo más probable es que conduzca dolorosamente a una segunda vuelta. Dolorosamente. Sí. Ojalá se fuera en una primera vuelta para bien del país y de la sanidad nacional. Pero a mí me parece que no, que nosotros en medio de una situación difícil no tenemos dinero para un segundo proceso. Eso sería ojalá que se diera así, pero precisamente lo que te digo, lo que ocurrió en el PLD que se dividió y la oposición no, por lo del 94 y 96, podría tener mayoría, pero no pasa del 50 más 1. Los numeritos, eso es lo que están diciendo. Sí. Ese acuerdo que se hizo en el 94, cuando lo de Peña Gómez y Balaguer, que se coló el PLD en ese medio, eso puso que para ser electo presidente tenía que tener 50% más 1, no el que tuviera más votos. Cuando se dividen los votos entre 3, nadie sale con 50 más 1. Sí, claro. Al menos que la población de manera masiva vaya a las urnas a votar. Pero está fanatizada la población, está fanatizada. Cada uno piensa que va a ganar esto, que va a ganar esto, y no lo entiende así. Esa es la realidad. Así mismo es. Doctor, usted tiene que hacer el compromiso públicamente de que este conversatorio tenemos que hacerlo de manera cotidiana. Es sano. Tú sabes que siempre estamos a las órdenes. Yo te quiero muchísimo. Nos hemos disfrutado este encuentro, doctor. 100%. ¿Ya se me arregló esta semana de trabajo? Bueno, me da mucho gusto, me alegra mucho. Y siempre a la disposición. Sí. Doctor, mire, un abrazo online. En algún momento determinado, espero dárselo personalmente. Pero no? Algún día será. Cuando controlemos esta fiera del coronavirus. Así mismo es. Señores, tenemos que despedirnos por este día. Mañana, con Dios delante, a las 6 de la mañana, volveremos a reencontrarnos con otro contenido. Vamos a tener muchas cosas que compartir con todos ustedes. Así que nos veremos ustedes y nosotros en la próxima oportunidad.